salida de campo hoy o mañana? Bueno, entonces les doy los buenos días a ustedes que están en clase a las 8, a los que tienen la clase asincrónica de los miércoles a las 12, que están en salida de campo también. Esta clase es para ustedes. Entonces les confirmo que el tercer parcial ya hemos terminado todos los temas que se tenían que ver. Y el parcial será la próxima clase. Es decir, lo que vamos a empezar hoy no está incluido en el parcial de la próxima semana. ¿Listo? Que será el día lunes, a la hora de clase, por supuesto. Muy bien, entonces arranquemos. Hoy vamos a ver el concepto de trabajo y energía. Bueno, en realidad todo el tema se llama trabajo y energía, pero hoy solamente vamos a estudiar el concepto de trabajo. Entonces arranquemos. El trabajo en física es una definición. ¿Alguien sabe o recuerda cómo se dice trabajo en inglés? Trabajo en inglés. Work, job. Yes. Work. Muy bien, entonces el trabajo en física se simboliza con la letra W por su palabra en inglés, work. Muy bien. Entonces, observen lo siguiente, sería la fuerza. Vamos a escribir aquí lo que sería cada una de las variables. Esto sería la fuerza. Esto sería el desplazamiento. Y esto sería el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Y D. ¿Cómo así, profe? Bueno, miren, vamos a poner un ejemplo. Ahorita hablamos de en qué unidades se mide el trabajo. Supongamos que tenemos una superficie, la más sencilla de todas, una superficie horizontal, y yo tiro de una cajita con un ángulo cualquiera. ¿Listo? Digamos que ese ángulo es de 60 grados. ¿Listo? Supongamos que la fuerza es de 100 newton y yo desplazo la caja 2 metros. ¿Listo? ¿Qué trabajo hace la fuerza de 100 newtons? ¿Qué trabajo hace la fuerza de 100 newtons en ese desplazamiento? Calculémoslo con la fórmula. Entonces sería multiplicar la fuerza, que sería 100, por el desplazamiento, que en este caso sería 2 metros. Y aquí viene una parte muy clave, que es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. ¿Listo? Ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. El desplazamiento hacia dónde es totalmente horizontal. Y la fuerza es totalmente en la dirección en la que se aplica. El ángulo obviamente es el que aparezca ahí. Ahorita vamos a hacer ejercicios en los que los ángulos varían. Y hay que ver en la gráfica bien cuál es ese ángulo. Sería coseno de 60. Esto da 100 por 2 por coseno de 60. Esto da 100. ¿Y en qué unidades queda? Newton por metro. Les quiero presentar a una de las unidades más importantes en ingeniería, que es el Newton por metro, que es el Joule. ¿Listo? Es decir, Newton multiplicado por metro da como resultado J mayúscula. O sea que esto da 100 J mayúscula. ¿Listo? Me cuentan duditas. Listo, profe, mil gracias, con mucho gusto. Ok. Listo, me cuentan si tienen preguntas. Si estás viendo esta clase grabada y ya copiaste, pues avanza un poquitico. Yo tengo que dar la clase para los que están en vivo. Bien, ¿no hay preguntas? Entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio más elaboradito. ¿Listo? ¿Cómo sería? Bueno, imaginémonos que tenemos un plano inclinado que forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Y tenemos una cajita deslizándose, cualquier cuerpecito deslizándose hacia abajo. Entonces, esto sería 40 grados. Y vamos a dibujar un cuerpecito cualquiera.
Listo, cuerpecito cualquiera. Entonces, el desplazamiento de este cuerpecito es 1.5 metros. ¿Listo? En la dirección, obviamente, del plano inclinado. 1.5 metros. ¿Listo? 1.5 metros. Muy bien. La masita de él es 65 kilogramos. 65 kilogramos. Y el coeficiente de fricción cinética es 0.11. ¿Listo? La pregunta del ejercicio es calcular el trabajo que hace o que ejerce. ¿Qué hace más bien? ¿Qué hacer? ¿Qué hace? 1, el peso. B, la normal. La normal y C, la fricción. Profe, ¿cómo así que el trabajo que hace el peso, la normal y la fricción? Aquí en F puede ir la fuerza que sea. Si me piden calcular el trabajo que hace el peso, pues ahí en F pongo el peso. Calculo el trabajo que hace la normal. Ahí en la fuerza, en F pongo la normal. La fricción. Listo. Listo. Terminen de copiar y le echamos un ojito. A exercise. Bueno, arranquemos. Calcule el trabajo que hace el peso. Vamos a escribirlo así. W peso. ¿Cierto? Trabajo que hace el peso. Bueno, entonces recuerden que la fórmula dice fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Entonces, si quiero trabajo que hace el peso, pues ahí en W, en fuerza, tengo que poner el peso. Y ustedes saben que el peso se calcula como masa por gravedad. ¿Cierto? Será masa por gravedad por desplazamiento por coseno del ángulo. Dibujemos. Entonces, aquí es el peso va siempre para abajo, ¿cierto? El peso siempre va para abajo. El desplazamiento, pues obviamente tiene que ser en dirección. Aquí, ¿verdad? Vamos a poner así la estelita. Ok. Muy bien. Entonces, reemplacemos. Sería masa, que es 65 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8. El desplazamiento del ejercicio dice que es 1.5 metros. Y el coseno, vamos a ver de qué ángulo estamos hablando. Acuérdense que siempre es el ángulo que forma la fuerza que a la que le esté calculando el trabajo con el desplazamiento. Entonces, miremos en la gráfica. ¿El desplazamiento hacia dónde va, profe? Hacia allá, ¿cierto? Ah, se me olvidó que yo siempre dibujo el plano cartesiano, ¿cierto? El plano cartesiano es un plano inclinado. Uno lo dibuja así. ¿Quién recuerda este ángulo? ¿Dónde lo puedo ubicar aquí adentro? Es entre quién y quién. ¿Entre quién y quién? Vamos a recordar eso. ¿Alguien se acuerda? ¿Acuerdo? Bueno, yo siempre les he dicho que es entre el peso y el peso en Y. ¿Cómo así, profe? Acuérdense que el peso siempre se puede descomponer entre peso en Y peso en X. El peso en X lo puedes escribir aquí o aquí, da lo mismo. Es igualito, el mismo vectorcito.
WX. Entonces el 40 va aquí. Ahí va el 40. Bonificación para el que me diga entonces cuál es el ángulo que yo debo poner ahí en el coseno. ¿Nadie? Ok. Profe, yo Hugo, creo que cuente. 750, ¿Por qué? porque pues me estás diciendo que el ángulo que le debemos poner es entre la fuerza que se está, pues, y el desplazamiento, ¿cierto? Ujú. Entonces, pues sería como restar de 90, pues esos 40 que hay entre WY y W. Es correcto, mi hermano. Pero yo Felicitaciones. decirlo, Señor. no, que tenía la misma idea. Ah, ok. Listo. Bueno, Rafa, y para la próxima. Hugo, apellido. Llanes. Sí, profe Llanes. Es el siguiente parcial. Muy bien, vamos bien. Entonces, miren, lo que decía Hugo era lo siguiente. Profe, mire, yo sé que aquí hay un ángulo recto. Ahí entre las dos líneas amarillas. Y como sé que esto vale 40, el ángulo que me están pidiendo será el complementario. ¿Listo? O sea que aquí queda coseno de 50 grados. Muy bien, calculado en grados. Yo la tengo en radianes, vamos a cambiarla. 1. Entonces sería 65 por 9, 8 por 1, 5 por coseno de 50. Eso a mí me da 614.18. ¿En qué unidades? Bueno, vamos a ir pasito a pasito. Si yo multiplico kilogramo por metro por segundo cuadrado, ¿quién recuerda cuánto da eso? Kilogramo metro por segundo cuadrado. Metro por segundo cuadrado. Profe, A eso ver. no sería un Newton. Newtons, esa es la definición de newtons, eso es correcto. Y aquí queda el metro. Y newton metro acabamos de decir que eso se escribe como... Jules. Correcto, Santi. Muy bien. ¿Preguntas? No hay preguntas. Siguiente. No, mentira, preguntas. Termina de copiar, digiéralo y me cuenta cualquier dudita. Por el 614, ese es el resultado de todo, de toda la multiplicación. Y yes. Si les da otra cosa, me dicen para verificar. 659815 coseno de 50. Muy bien. Voy a dibujar las otras dos fuerzas que no he dibujado. La fricción, ustedes saben que siempre se opone al movimiento. Esto es FF. Y la normal es esta. Muy bien. Muy bien. ¿Ve? La normal. Bueno, como necesito el trabajo que hace la normal, es lógico que primero hay que hallar cuánto es la normal, ¿cierto? Porque ustedes saben que aquí va la fuerza. Ahí debo meter el valor de la normal. Entonces vamos a hacerlo. ¿Ustedes recuerdan cómo se calcula la normal? Esto lo hicimos cuando estudiábamos leyes de Newton, que decíamos que fuerza neta en Y es masa por aceleración en Y. Ah, pero profe, en Y no hay aceleración. Entonces fuerza neta en Y es normal menos peso en Y, ¿cierto? Entonces normal es WY. O sea que normal es... WY es masa por gravedad y WY es el cateto adyacente. Y el adyacente es con coseno del ángulo, ¿cierto? MG, PM es 65.
por 9,8 por coseno de 40. Coseno de 40. 65 por 9,8 por coseno de 40. Eso me da 4,87. El que primero calcule el trabajo tiene bonificación. Ya, les ayudé calculando la normal. Les doy 2 minuticos. Si está viendo la grabación, entonces eche para adelante hasta cuando vamos a escribir. La clase sincrónica, perdón, la clase presencial la quería poner para hoy, pero los del otro grupo tienen un montón de práctica, pues un montón de los estudiantes, creo que el 80% tienen salida de campo. Salida de campo. Entonces, no me voy a perder la oportunidad de conocer de conocerlos a la mayor cantidad de ustedes posible. Entonces, vamos a emplazarla 1 o 2 semanitas a ver que salgamos del parcial. Me estaba riendo porque en el otro grupo yo hago mucho bullying. Acá ya tengo unos minions. Entonces, digo, oye, si alguien lo está haciendo, me puede pedir tiempo. Si no, lo hago yo. Pues yo lo estoy haciendo. Hágale pues. Pero hay que mandárselo también al No, interno. dígame el valor. El profe me dio tanto y ahorita que lo verifiquemos, entonces, Profe, no sé si lo hice mal o así es, pero a mí me da 0. oh, muy bien, Hugo, estabas en la jugada hoy. Muy bien. ¿Por qué dio 0? De hecho, tal vez te diste cuenta que ni siquiera había que calcular la normal. Sí, profe, pues simplemente con sacar el ángulo entre esos dos, pues ya. Eso es correcto. Recuerden que el trabajo es fuerza, que es la normal en este caso, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. La fuerza en este caso es la normal, que va para arriba, para allá, para perpendicular al plano. Y el desplazamiento va para acá. Miren que el ángulo es 90. Y el coseno de 90 vale 0. No importa cuánto sea la normal y el desplazamiento, todo esto va a ser. Muy bien, mi hermano, tiene 8 puntos hasta ahora. ¿Para qué llegas a la unidad? No me extrañaría que lo sacaras antes de que termine esta clase. Eso nos enseña algo, este puntico. Que no podemos asociar el concepto físico de trabajo con el concepto castellano de trabajo. O sea, algo te puede costar trabajo, pero el trabajo en física calculado sería 0. Uy, profe, embarájemela. ¿Cómo sería? Por ejemplo, si tú sostienes una pesa, estás en el gimnasio, sostienes algo, sostienes un peso. Si no lo mueves, el desplazamiento es 0. ¿Cierto? Si tú multiplicas y calculas el trabajo como tienes que multiplicar por el desplazamiento, el trabajo sería 0. Y eso no quiere decir que no te cueste trabajo sostenerlo, ¿cierto? Sí te cuesta trabajo. Bien. Y también aquí, si le haces una fuerza perpendicular, o sea, de 90 grados, el coseno de 90 siempre es 0. O sea que siempre te va a dar el trabajo 0 cuando el ángulo es 90. Y eso no quiere decir que no cueste trabajo. ¿Cierto? Muy bien. Cuentan las dudas. Cuentan las dudas.
Muy bien. El último. Trabajo que hace la fricción. Ay, con su permiso, para no tener que pasar para allí y para acá, voy a escribirlo aquí. Lo voy a escribir de naranja. Uno de mis colores favoritos. Entonces, este es el B. Ahora voy a hacer el C aquí en un ladito. El trabajo que hace la fricción, sería la fuerza de fricción por el desplazamiento por el coseno. Y profe, ¿cómo es que se calcula la fuerza de fricción? Por allá vimos que eso se calcula como μ por la normal. Ah, profe, entonces sí valió la pena hacer la normal. Sí. Aquí ahora. Por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Reemplacemos todo. μ.11. Normal 487.97. Por el coseno, ¿quién me ayuda? Que no sea Hugo. ¿Quién me dice cuál sería el ángulo en este caso? Ya veo que Hugo lo entendió. Sería otra vez 50. No. Pregúntate hacia dónde va la fricción y hacia dónde va el desplazamiento. Profe, 40 porque va hacia abajo, hacia ese ángulo. No, mira la fricción para dónde va. Ahí yo se las dibujé de negro. La fricción sería la flecha negra. Pre 90. Tampoco. ¿Hugo lo ve? Sí, profe. ¿Cuánto es? 180. Eso es correcto. Mírenlo. Fuerza de fricción para allá. Y desplazamiento para acá. Aplaudir un poquito esto. Fuerza de fricción para acá. Entonces el ángulo sería este. ¿Cierto? El ángulo llano. Como Llanes. Está volando hoy. Pues sería 180. Vamos a ponerlo aquí chiquitico. Sería Profe, pero ahí no te faltaría también multiplicar por la distancia, que voy a poner Ay, la tiene posición. razón, sí, señor. Olvidé el desplazamiento. Por 1,5 por coseno de 180. Muy bien. Punto 11 por 487.97 por 1,5. Coseno de 180. Eso da menos 80. Wow, profe, dio negativo. Yes. Menos 80.52 joules. Profe, ¿por qué dio negativo? Porque se opone al desplazamiento. Esto va a escribir aquí, en rojo. W es negativo. Negativo es menor que 0, ¿cierto? Cuando F se opone a D. Y ustedes ya saben que la fuerza de fricción siempre se opone al desplazamiento. Siempre se opone al desplazamiento. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de los del libro. Se los voy a poner, lo voy a dar 5 minutos. Son las 8:30. Tempranito. Uf, ha rendido ya la clase. Veamos física, pasa entre lo reciente del libro de física. Física, física. Bien. Trabajo y energía. Trabajo y energía cinética. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer uno de estos tres que están aquí. Los otros dos les quedan para estudiar. Bueno. En el otro grupo, que no tenemos lunes festivo, dio para hacer modificación y terminar la clase temprano, pero aquí hay que avanzar. Listo. Vamos a hacer entre el 6.1 y el 6.3. Vamos a hacer el 6.3. ¿Listo? Página 198. Les voy a pedir que me regalen
2 minutos y ya regreso. Los que quieren ir avanzando, pues háganlo. Bien, arranquemos. Dice el 6.3. Un obrero empuja horizontalmente una caja de 30 kilogramos, una distancia de 4.5 metros en un piso plano. Y aquí está la clave del ejercicio. Dice con velocidad constante. Con velocidad constante. Dice el coeficiente de fricción cinética entre el piso y la caja es 0.25. Pregunta A. ¿Qué magnitud de fuerza debe aplicar el obrero? Bueno, entonces vamos a reproducir aquí en un pequeño gráfico la situación. Entonces, el piso es horizontal, según dice el enunciado. Y dice que es con velocidad constante. Entonces, tengo una caja a la que se le aplica una fuerza. El obrero la está empujando, ¿cierto? Se desplaza 4.5 metros. 4.5 metros. Coeficiente de fricción cinética, que significa es 0.45. ¿Listo? 0.45. Obviamente, la fricción genera una fuerza. ¿Hacia dónde? Pues hacia atrás. No importa dónde la dibuje, yo la voy a dibujar aquí en el piso. FF. Listo. Entonces, para calcular o hallar la fuerza, segunda ley de Newton. Entonces, esa ley se aplica en todas partes, así es. Es la ley con la que se estudia el movimiento. ¿Por qué dije yo que ese pedacito que dice velocidad constante es la clave? Porque con velocidad constante, ¿cuánto vale la aceleración? 0. Listo. Entonces, fuerza neta son las fuerzas que actúan sobre la caja. La F que aplica el obrero y la fuerza de fricción. Listo. O sea que F es FF.
Y FF ya lo hemos hecho un montón de veces, se calcula como mu por la normal. Profe, ¿y usted por qué a veces le pone la K esa pequeñita ahí? Porque el ejercicio dice que la expresión es cinética. Si no se lo ponen, no pasa nada. ¿Listo? Listo. Mi sub K, ¿cuánto es? 0,45. Y la normal. Y la normal. Ah, bueno, hay que dibujarla. Para dibujar. La normal va para arriba y el peso va para abajo. El peso va para abajo. Y ustedes saben ya que hemos hecho un montón de veces que la normal es el mismo peso. Normal es el mismo peso. Entonces, aquí en la normal voy a reemplazar el peso. ¿Qué vale? Masa por gravedad, ¿cierto? Masa por gravedad. No me acuerdo si el ejercicio da la masa. Dice, sí, una masa de 30 kilogramos. Por aquí dice. Muy bien. Entonces sería 30 kilogramos por 9,8 metros por segundo. Listo. 0,45 por 30 por 9,8. Eso me dio 132,3 en unidades. Kilogramo metro por segundo cuadrado. Ahorita ratito Hugo dijo que eso daba newtons. Listo. Esta es la pregunta A. Ahora vamos a la B. Pueden copiar. En preguntas me dicen. ¿Hay preguntas? Bueno, vamos a hacer la segunda parte. Leamos. Dice la segunda parte que el C3 dice B. ¿Cuánto trabajo efectúa dicha fuerza sobre la caja? Ah, eso está fácil. ¿Cuánto trabajo efectúa dicha fuerza sobre la caja? Entonces, trabajo sería fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Fuerza, 132. Desplazamiento, 4,5 según el ejercicio. Y el coseno del ángulo. Bueno, aquí ¿cuánto sería el ángulo? ¿Quién me ayuda con eso? Cualquier estudiante que lo vea, lo comparta. Pregúntate hacia dónde va el desplazamiento. Desplazamiento para acá. Y la fuerza en esa misma dirección. Entonces, ¿cuánto es? Cero grados. Cero grados. Me cuentan preguntitas. Voy a calcular 132 por 4,5 por coseno de 0 a 595. 595,35. Y newton por metro da joule, ¿cierto? Da joule. Da joule. ¿Preguntas?
El que lo haga, mande fotico al chat personal. Es calcular, dice aquí, cuánto trabajo efectúa la fricción. La fricción. ¿Listo? ¿Cuánto trabajo efectúa la fricción? Bueno, voy avanzando. Si alguien requiere más tiempo, me dice. Pues sí. Hágale pues. Bueno, he recibido los ejercicios de un par de ustedes. 3 de ustedes. Listo, entonces vamos a hacerlo. Trabajo que hace la fuerza de fricción. Sería la fuerza de fricción por el desplazamiento por coseno del ángulo. Fuerza de fricción, μ por la normal. ¿Cierto? Desplazamiento y coseno del ángulo. Reemplazamos todo. μ, 0,45. Por la normal. La normal es el mismo peso, ¿cierto? La normal es el mismo peso. Y el peso es masa por gravedad. 30 kilogramos por 9,8.
Desplazamiento 4.5. Coseno de... ¿Qué ángulo forma la fricción con el desplazamiento? De nuevo, 180. Listo. Eso me da 4.5 por 40 por 8 por 5. 180 da menos 595.35. Listo. ¿En qué unidades? Joule. Let's check. A ver, Rafa, que se habrá equivocado. 132. No sé, ¿ya detectaste tu error, Rafa? Todo. No, el único error que cometiste fue la normal. El resto está... Ah, el angulito también te puso... Te quedé. Hugo Llanes, yo le dije, mi hermano iba a quedar con su unidad antes de que terminara el día. 10 puntos. Muy bien. Y Alejo se retiró con dignidad antes de... Ah, no, eliminaste otro mensaje. Mew, pusiste otro Mew, no sé por qué. Era 0.45. 132. Listo. Vamos a hacer la pregunta D. D, dice, ¿cuánto trabajo realiza la fuerza normal? Esa es la más fácil. Porque como la normal forma un ángulo de 90, ya ustedes saben que el coseno de 90 es 0. Se da 0. E. Leamos el enunciado. Dice, y el peso, el trabajo que hace la gravedad. Este es el de la normal. Y vamos a calcular el trabajo que hace el peso. ¿El peso hacia dónde va? Hacia abajo. Y el desplazamiento para la derecha también forma un ángulo de 90. O sea que el trabajo que hace el peso es 0. ¿Cierto? Y por último, ¿qué trabajo total se efectúa sobre la caja? Trabajo total, también se le llama trabajo neto. Sería sumar todos los trabajos de todas las fuerzas que actúan. Este trabajo, este trabajo, este trabajo y este trabajo. Trabajo neto sería 595.35 menos 595.35 más 0 más 0. Eso da 0. Uy, profe, ¿por qué el trabajo neto dio 0? Porque la aceleración vale 0. Si el cuerpo va con velocidad constante, el trabajo neto es 0. La fuerza neta es 0. Muy bien. Muy bien. ¿Me cuentas si tienen preguntas? Ninguna. Hagamos una pausita de... Señor. Profe, sobre la bonificación que hizo el miércoles, el jueves, perdón. Ajá. ¿Qué pregunta tiene? Si ya la calificó o qué. No la he calificado. Listo. Cuéntame. ¿Cómo le fue? ¿Pudo hacer los ejercicios? Sí, profe, uno los hizo, pero uno no sabe si lo hizo bien. Acuérdese que yo les dije que
Con tal de que yo note que fue usted el que le trabajó, mi hermano, lo más probable es que eso le vaya a quedar en 1. Y acuérdese que es un 1 de bonificación, no se va a asustar. Listo, retornamos en 5 minutos. Chao, chao.
Muy bien. Muy bien. Vamos a ver ahora el concepto de energía. Energía. ¿Listo? Que está muy relacionado con el concepto de trabajo. La energía se define como la capacidad de realizar trabajo. Capacidad de realizar trabajo. Hay dos clases de energía, básicamente. Dos clases de energía. Una energía que se llama cinética y otra energía que se llama potencial. Esta depende de la rapidez. Depende de la rapidez. O sea, si un cuerpo tiene rapidez en un marco de referencia, tendrá energía cinética. Y esta depende de la posición. Depende de la posición. Yo les voy a demostrar la expresión para la cinética, pero la de la potencial yo no la voy a demostrar. Simplemente se la voy a dar así. ¡Pum! ¿Listo? Depende de la posición. Muy bien. Vamos entonces, como esta depende de la rapidez, entonces vamos a echar un recuento de lo que es el trabajo, ¿cierto? Y vamos a tratar de expresarlo en función de la rapidez. ¿Listo? Entonces el trabajo es fuerza. Vamos a suponer que tú tienes una fuerza aplicándose a un cuerpecito y él se desplaza en esa misma dirección. O sea que el ángulo sería cero, ¿cierto? El ángulo sería cero. O sea que aquí sería fuerza por el desplazamiento por el coseno de cero. Y como el coseno de cero vale 1, el trabajo se calcula como fuerza por desplazamiento. ¿Qué voy a hacer ahora? Recordarles que la fuerza es masa por aceleración. Masa por aceleración. Y quedaría masa por aceleración por desplazamiento. ¿Cómo puedo yo aquí meter una ecuación que tenga velocidad? Bueno, echémosle un llamamiento a una de las tres ecuaciones del movimiento acelerado que nosotros vimos hace mucho tiempo ya, que dice que velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por el desplazamiento, ¿cierto? Aquí era xf menos xy. Eso es desplazamiento. Voy a entonces a poner la letra que hemos venido poniendo, que se llama d. 2a por d. En la a voy a reemplazar el despeje de aquí. Miren cómo va a quedar. Bf cuadrado menos bi cuadrado dividido 2 veces d, 2d. Eso es aceleración. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. Reemplacémoslo. Aquí en la a voy a meter eso. Por a, que es bf cuadrado menos bi cuadrado dividido 2d por d. Las d se cancelan. Voy a aplicar propiedad distributiva. Será 1/2 de m bf cuadrado menos 1/2 de m por bi cuadrado. Eso es el trabajo. Como esta fuerza es fuerza neta, esto es el trabajo neto. Trabajo neto. Listo. Trabajo neto. Este teorema, esto tiene un nombre. Es el teorema del trabajo y la energía. El trabajo y la energía. Teorema del trabajo y la energía. Y esta cantidad, miren que se repite. Como esto depende de algo final y esto depende de algo inicial, entonces vamos a poner que el trabajo total o trabajo neto y lo vamos a representar con la letra K. KF menos KI. En ingeniería y en físicas, cuando algo es final menos inicial, le decimos delta o variación.
variación de K. Y K, señoras y señores, es justamente un medio, ese K es un medio de M por la rapidez al cuadrado. Esto es lo que nosotros vamos a llamar energía cinética. La demostración no es tan importante, pero sí lo es el que tengan guardadito y a la mano la definición de energía cinética. ¿Qué es energía cinética, profe? Es la capacidad de realizar un trabajo, como dice aquí arriba, en función de la rapidez. O sea, un cuerpo con rapidez tiene capacidad de realizar un trabajo. Listo. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Estoy dando un tiempito para que copien. Y vamos a hacer un ejercicio con energía cinética. Por acá. La sección de ejercicios. Bien, ¿copiaron? Ok. Vamos entonces a hacer un par de ejercicios de aquí. Listo. Vamos a hacer el 6-13, 6-14 y dejamos hasta aquí por hoy. Listo. Primerito, los guepardos adultos, los felinos grandes más rápidos, tienen una masa de 70 kilogramos aproximadamente. Y se les ha cronometrado corriendo con una rapidez de hasta 72 millas por hora, 32 metros por segundo. Utilizaremos esta, que es la del sistema internacional. ¿Cuántos joules de energía cinética tienen estos guepardos tan veloces? Ah, esa está fácil, ¿cierto? Sencillamente sería reemplazar. Entonces vamos a hacer, aquí lo sacado de datos. Es la 6.13. Listo. Dice que la masa es 70 kilogramos. La rapidez es 32 metros por segundo. Y me dicen que cuánto joules de energía cinética. La energía cinética sencillamente es un medio de mv cuadrado. Entonces reemplacemos. Medio por 70. 70 kilogramos, ¿cierto? Por velocidad al cuadrado, que es 32 metros por segundo al cuadrado. Voy a sacar primero el número. El número sería un medio por 70 por 32 al cuadrado. Eso me da 35.840. Por única vez voy a demostrar que esto da newtons. Perdón, que esto da joules. Esto elevado al cuadrado se eleva al cuadrado cada unidad, ¿cierto? Y usted recuerda que el metro cuadrado, pues el metro cuadrado es metro por metro. Metro cuadrado es metro por metro. Por metro. Y miren lo que pasa aquí. Si usted multiplica kilogramos metro por segundo cuadrado, eso es newton, ¿cierto? Y ahí ya notas lo que queda. Porque el newton queda multiplicado por metro. Eso da 35.840 joules de energía. ¿Preguntas?
Que viva el tinto. Simplemente reemplazar. Yo les había dicho que como estamos en sistema internacional, el Joule es la unidad de energía del sistema internacional. Muy bien, muy bien. Leamos la pregunta B. Ahora se me perdió. La pregunta B dice, ¿por qué factor cambiaría su energía cinética si la rapidez se duplicara? Sí, miren esto. Esos ejercicios son chéveres porque no hay que hacer cálculo, solamente hay que ver la fórmula. Recuerden que K es 1/2 de mv cuadrado. Entonces, la velocidad modificada, yo la voy a llamar B'. Dice ahí que la velocidad se duplica. ¿Qué significa que se duplica? Pues que se multiplica por 2, ¿cierto? ¿Eh? Entonces voy a calcular ahora qué variación tiene K cuando B varía. Entonces queda K', sería 1/2 de M. Y aquí donde está V, obviamente tengo que poner B'. Tengo que reemplazarlo por 2B. Medio de M, y aquí queda 2B al cuadrado. 2B al cuadrado. Esto se eleva al cuadrado, da 4, ¿cierto? O sea que K' es 4, lo pongo afuera ese 4, y miren que aquí me queda justamente la expresión esta. 1/2 de mv cuadrado. Es 4K. Uy, ¿cómo así, profe? O sea que cuando duplicas la velocidad, la energía cinética se cuadruplica. Yes. Yes. Si lo reemplazaran, de hecho, hagámoslo. Hagámoslo. Este 32 ahora lo voy a poner con 64. Yo no voy a escribir nada, simplemente les voy a contar el cálculo que voy a hacer. Voy a hacer 1/2 por 70 y en lugar del 32 voy a poner 64, o sea, duplicada la velocidad, ¿cierto? Eso me da 143.000. Efectivamente, si tú duplicas el 35, eso te da como 70 y pico. Y si tú duplicas el 70 y pico, te da 140 y pico. O sea que al duplicar velocidad, cuadruplicaste K. Cuadruplicaste K. Listo. Pregunta. Pregunta. ¿Qué dice el tema? Pues eso es un 12. Donde está la velocidad, pues como en la tercera parte, ese es un 12. 12. No será un paréntesis. Un paréntesis 12. Ah, listo. No, pero dime. ¿El qué renglón? ¿Cuál? Cuenta el En el renglón. tercero, pues en el que es K1 igual a 1/2 sobre 1/2 por M por velocidad Ah, ya. hacia la 12. No, esto es una primita, como una comita. Ah, listo, gracias, profe. Me cuentan si tienen dudas. Listo, muchachos.
Listo. 6:14. Dice el ejercicio. Un libro de 1.5 kilogramos se desliza sobre una superficie horizontal áspera. En el punto A se mueve a 3,21 metros por segundo y en el punto B ha disminuido a 1.25. Claro, si es áspera, va frenando y frenando, ¿cierto? ¿Cuánto trabajo se realiza sobre el libro entre A y B? Ah, fácil, porque me están preguntando el trabajo y lo están relacionando con velocidades. ¿Qué voy a usar? Teorema del trabajo y la energía. Delta de K. O sea, KF menos KI. Les puse el delta para que se acostumbren. Siempre que vemos un delta en ingeniería se está refiriendo a variación. Algo final menos algo inicial. El delta de ese algo. Listo. Muy bien. Entonces, trabajo total sería 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Reemplacemos. Bueno, voy a anotar aquí en un ladito los datos del ejercicio. Dice que la masa es 1,5. ¿Me van a decir algo? Veo que alguien intenta prender el micrófono. Y los iniciales 1.25. Muy bien. Reemplazamos. 1/2 de... No voy a escribir unidades. Como todo está en sistema internacional, lo voy a dejar así sin unidades y al final voy a escribir la unidad de energía del sistema internacional. ¿Cierto? 1,5 por 3.21 al cuadrado menos 1/2 de 1.5 por 1.25 al cuadrado. Me equivoqué. ¿Por qué? Puse la velocidad final en la inicial y viceversa. José Manuel tiene el micrófono prendido. Ah, qué pena, profe. Tranquilo. Sí. Pues la final dice, él va frenando según el ejercicio, ¿cierto? A mí eso me dio menos 2.19. Profe, ¿y por qué da negativo? ¿Quién me dice? ¿Quién se anima a decirme por qué dio negativo el trabajo total? Profe, porque habíamos dicho que... Mira, ahí dice que la superficie era áspera, ¿cierto? O sea que ¿cuál es la fuerza que está haciendo ahí el trabajo? La fricción. Y por allá dijimos que cuando la fuerza se opone al desplazamiento, el trabajo da negativo. Cuando la fuerza se opone al desplazamiento, el trabajo da negativo. Vamos a hacer la B. Y terminamos con ella. Dice, si se realizan menos 0.75 joules de trabajo sobre el libro de B a C, ojo, se había movido de A a B, ahora se va a mover de B a C y se realizan menos 0.75. Entonces vamos a hacerlo así. Esto es de A a B. O sea, esto es como si me hubieran dicho energía cinética en B menos energía cinética en A, ¿cierto? Final menos la inicial. Entonces, esta es la parte A del ejercicio. Miren, la parte B sería así. Trabajo total sería KF menos KI, pero ahora como voy de B a C, entonces la final será en C y la inicial será en B, ¿cierto? Entonces, da lo mismo que ponga final e inicial que C y B. Yo solo quiero seguir la nomenclatura del libro. Entonces, 1/2 de m por velocidad en c al cuadrado, o sea, la final,
menos 1/2 de la masa por la velocidad en v al cuadrado. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. Y eso es el trabajo. La velocidad en v, ya la tengo. Sí, es esta. 1.25. El trabajo, vamos a leer el enunciado otra vez. Let's read the exercise. Dice que si se realizan menos 0.75 joules de trabajos sobre el libro de BAC, ¿con qué rapidez se mueve en el punto C? O sea, lo que me están pidiendo es B sub C. Me están dando el trabajo, que es menos 0.75. Profe, ¿por qué dio negativo? Porque sigue frenándolo la fricción. Menos 0.75 es igual a 1/2 de la masa, M, la masa del ejercicio, dice que es 1.5. Esta es la incógnita, menos 1/2 de 1.5 por velocidad de v, que ya la tenía, el ejercicio me la daba, 1.25 al cuadrado. Listo, despejar. El que lo quiera hacer, bonificación. El que no lo quiera hacer, ya puede desconectarse de la clase. Eso es lo último que vamos a hacer. Les doy 4 minuticos para que despejen velocidad v en C. Listo. Y me lo manden al chat personal. Listo. Bonificación ahí, la última de la clase de hoy. Si nadie lo está haciendo, me dicen, yo lo hago y terminamos la clase. Bueno, tomo el silencio como que nadie lo está haciendo. Entonces, esto que está negativo lo paso a sumar. Entonces queda menos 0.75 más ese 1.5 es 0.5 por 1.5 por 1.25 cuadrado. Eso me da 1.17. Entonces, eso pasa para acá con 1.17. Este 1.5 dividido 2 es 0.75 velocidad al cuadrado. Esta resta da 0.42. Este numerito que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces, 0.42 dividido 0.75 da 0.56. ¿Y cómo quito ese cuadrado que está aquí? Con raíz cuadrada.
Debería ser más o menos, pero aquí la velocidad ya sabemos que no es negativa. Perdón. Escribí 0,52 y era 0,56. Raíz da 0,75. Y tiene todo el sentido. Ahora sí, al final nunca olvidar escribir la unidad. Tiene sentido que dé menos de 1,25, porque acuérdense que va frenando. Va frenando. Va frenando. Bien. Si no hay preguntas, compañeros, les deseo un lindo día. Sean felices, sonrían más. Los quiero mucho y nos vemos el lunes en el parcial. ¿Listo? Nos vemos el lunes en el parcial. Los de la clase de las 12 que están viendo esta grabación, espero que les haya ido bien en su práctica. También tienen parcial el lunes a la hora de clase y cuadramos para la otra semana, cuadramos, puede ser el miércoles, para que la semana de más arriba vayamos a clases presenciales. Los quiero mucho, muchachos. Hasta pronto. Sí, pero hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Muchas Profe. gracias. Feliz día.